Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 59. Todo se había ido al infierno en cuestión de minutos. Mis compañeros, uno a uno, habían sido reducidos al suelo, atados, inconscientes o capturados. La resistencia, ese último bastión de esperanza, había caído en un mar de fuego, caos y oscuridad. Todo por una simple razón: subestimamos al enemigo. Frente a mí, caminando con paso elegante y una sonrisa altanera en su rostro, estaba ella. Cream, o mejor dicho, Thalía, la Cream de otro universo, corrompida por Eggman y sus tecnologías. Llevaba los brazaletes de poder como una reina porta su corona. Uno con la velocidad de Sonic y la habilidad de mimetismo de Mimic, y el otro con la telequinesis de Silver y el control del fuego de Blaze. Jeje, parece que no pudieron contra nosotros después de todo, dijo con una voz que parecía un veneno dulce. Sus ojos brillaban con una mezcla de sadismo y arrogancia. Me miraba como si ya estuviera muerto, como si todo esto fuese solo un juego que había ganado. Yo, de rodillas, sangrando y respirando con dificultad, apenas podía levantar la cabeza. Pero incluso en esa situación, no podía rendirme. ¿Se te olvida algo?, dije, escupiendo sangre, con una sonrisa desafiante. Yo siempre tengo un plan bajo la manga. Thalía frunció el ceño. ¿Qué tonterías dices ahora? No tienes poderes, estás rodeado, tus amigos están vencidos y... Pero no estás sola, la interrumpí. Levanté el brazo como pude y grité. Prototipe Blaze. Desde las sombras de las ruinas, un destello ardiente atravesó el cielo. Prototipe Blaze, una de mis creaciones más potentes, alterada con tecnología del vacío dimensional y fuego vivo, apareció con una mirada firme. A diferencia de Blaze, ella no solo controlaba el fuego, podía reprogramar la estructura de cualquier cosa creada en este mundo. Máquinas, campos de fuerza, armas y incluso los implantes cibernéticos de algunos villanos. Thalía retrocedió levemente, sorprendida. Blaze se lanzó directo a la carga, desatando un anillo de fuego negro a su alrededor. Algunos de los villanos intentaron detenerla, pero sus cuerpos, al ser artificiales o modificados por Eggman, comenzaron a fallar. Ella no podía derrotarlos a todos, claro, y muchos eran de otros universos, fuera de su alcance. Cream, peleas como una amateur. Le dije con desprecio. Eso fue lo que la hizo estallar. Rugió y se lanzó hacia mí como una flecha, activando la supervelocidad, el fuego y la telequinesis. Pero ya la estaba esperando. Giré apenas el torso y logré esquivarla por 1 milímetro. Su ataque impactó el suelo, creando una pequeña explosión. Antes de que pudiera girarse, la verdadera Cream, la de nuestro mundo, apareció. Su rostro mostraba miedo pero también determinación. Usando uno de los brazaletes de velocidad que habíamos recuperado antes, dio un salto explosivo y con un impulso perfectamente medido, golpeó la nuca de Thalía con toda su fuerza. No la noqueó, pero la hizo caer de rodillas. No eres yo. Gritó nuestra Cream con lágrimas en los ojos. Yo jamás haría lo que tú haces. Prototipe Blaze aún peleaba contra varios villanos. Cuerpos robóticos volaban por el aire mientras ella manipulaba las estructuras digitales como si fueran arcilla. Pero no podía con todos. Estaban rodeándonos. Y sin mis poderes, yo me sentía inútil. Fue en ese momento. Justo cuando las sombras se cerraban, cuando creía que todo acabaría. Una voz resonó. Firme, poderosa, reconfortante. Ya estoy aquí. Perdón por llegar tarde. El tiempo pareció detenerse. Una grieta luminosa se abrió en el aire, quebrando el cielo como un cristal. De ella emergió él. Mark, el vigilante invencible, el guardián de las dimensiones, el ser al que muchos consideraban una leyenda. Su cuerpo brillaba con energía contenida, su capa ondeaba como fuego celeste, y su mirada estaba llena de furia y compasión. Veo que llegaron al límite, dijo. Su voz era profunda, como un eco entre dimensiones. Thalía retrocedió. Los villanos se detuvieron. Y sin decir más, Mark me tomó a mí y a Cream, y en un parpadeo, el mundo dejó de existir.
El caos desapareció. El fuego, las ruinas, el sonido de las peleas, todo se desvaneció. Nos encontrábamos en un nuevo lugar. Un espacio sin tiempo, sin gravedad, sin la dimensión del vacío de las dimensiones. Un lugar neutral. Un refugio para reconstruir, para planear, para sobrevivir y contraatacar. Mark se acercó a mí, con un leve asentimiento. Lo siento por tardar. Pero no permitiré que este mundo caiga. No mientras yo exista. Y así, y con lo poco que quedaba, con lo último de esperanza, nacía la contraofensiva. Sonreí mientras el silencio de la dimensión del vacío nos envolvía como un velo cálido. Por fin. Mark, el vigilante, el ser más poderoso de todos los multiversos, y estaba aquí. Al final apareciste, dije, aún con la respiración agitada. Pero luego fruncí el ceño, y con toda la fuerza que me quedaba, le di un puñetazo en el pecho. ¿Y qué demonios te costaba llegar antes, Mark no se movió ni un centímetro. Solo suspiró, cruzando los brazos como si se lo esperara. Digamos y que aún estaba tratando de entender cómo seguía vivo, respondió, desviando la mirada por un segundo. Lo miré con confusión. ¿Y eso qué tiene que ver? En la versión pasada de este mundo y morí. Su voz bajó. Sus ojos adquirieron un tono sombrío o bueno, y no por ti mismo. Fue esa cosa que te poseyó. No fuiste tú el que me mató. Aquel mundo colapsó por completo. Tragué saliva, el recuerdo nubló mi mente unos segundos. La versión rota del mundo y la versión donde todo salió mal. En fin, dijo Mark con firmeza, sacudiéndose esa sombra mental, necesitamos un plan para reparar la ruptura dimensional antes de que esto se expanda y devore otros mundos. Pero entonces se me congeló la sangre. Espera, ¿y una ruptura dimensional? Pregunté, frunciendo el ceño. Sí. ¿No lo sabías? No, yo creí que esto era un plan orquestado por Eggman, no por esas 3 brujas de las que me hablaste antes. Mark se quedó en silencio por unos segundos. Luego, bajó la mirada a su dispositivo. Un reloj multiversal de última tecnología, conectado a más dimensiones de las que podía contar. Según mi escáner, y sí. Es una ruptura dimensional. Luego me miró de nuevo. ¿No viste algo raro en tu Eggman? Me detuve a pensar y recordé. Bueno, y ahora que lo mencionas, y sí. Eggman estaba rodeado por una especie de aura, morada, mezclada con negro. Como si estuviera siendo contaminado por algo. Jackpot, respondió Mark, con una media sonrisa. Lo miré molesto. Bru. No te estarás creyendo ahora que eres Dante, ¿verdad? Él solo alzó una ceja. Su cuerpo parpadeó como si algo dentro de él se agitara y durante unos segundos, cambió de piel. Cabello blanco, chaqueta roja, 2 pistolas gemelas en la espalda, y una sonrisa arrogante. ¿Quién dice que no puedo serlo? Y luego, ¡puf! Volvió a su forma de siempre. Mark, el vigilante con armadura reluciente. Aunque no puedo mantener transformaciones mucho tiempo, dijo, me desgasta demasiado si no estoy anclado a un universo que sostenga esa... Yo rodé los ojos. Muy impresionante, pero en fin, ¿tienes algún plan para que el equilibrio del mundo vuelva a la normalidad? ¿Tú me estás preguntando eso a mí? Rió Mark, levantando las cejas. Sí. Porque ya se me ocurrió algo. ¿Ah, sí? Asentí, cruzándome de brazos. Usaremos a Mepika un pulmones y a Tatsumaki. Mark se atragantó con el aire. Literalmente. ¿Cómo dijiste que se llamaba el primero? Así se llama. Mepika un pulmones. Es un peluche de Metal Sonic con una conciencia propia y una tendencia a explotar por estrés. Pero su energía no es de este mundo. No puede ser leída ni suprimida por el enemigo. Lo mismo pasa con Tatsumaki. Mark asintió lentamente, con su típica cara de Ock. Esto se volvió raro incluso para mí. Entonces ellos dos serían como cartas salvavidas, y ya que el enemigo suprimió tu poder antes por conocer tu energía. Exacto. Lo señalé, pero tenemos 2 problemas grandes. ¿Cuáles? El primero es llegar a mi base sin ser vistos. Con Eggman y Dahlia controlando las zonas clave, cada entrada está vigilada o alterada dimensionalmente. Y el segundo, y hice una pausa, es que Tatsumaki todavía no ha aprendido a pelear como debe. Su poder es inmenso, pero es desordenada, inestable y emocionalmente impulsiva. Una bomba de tiempo con piernas. Como tú en tus primeros días, rió Mark. Y yo al menos sabía no explotar al azar.
Ambos reímos, aunque el ambiente era tenso. Sabíamos lo que se venía. Entonces, Mark tomó su arma dimensional y cargó su energía. El primer paso es llegar a tu base. Usaré un anclaje parcial para cubrirnos mientras viajamos, pero necesitaremos velocidad y precisión. ¿Puedes contactar a Me Pica un Pulmones? Sí, por telepatía. Pero primero tengo que activarlo. Necesita que le pique la espalda para entrar en modo batalla y sí, no preguntes, fue un accidente en su programación. Y no pienso preguntar. Ambos nos miramos con seriedad. Porque sabíamos que lo que vendría y no sería solo una pelea. Era una guerra contra la mismísima estructura del universo. Esta parte abarcar un poco sobre el cómic crossover de Sonic y DC. El silencio de la dimensión del vacío se rompió de forma abrupta. Una grieta luminosa se abrió con un chillido agudo, como si el mismo tejido de la realidad se desgarrara y de ella emergió una figura imponente, envuelta en caos, oscuridad y energía pura descontrolada. Era Darkseid, una anomalía viviente, un error del multiverso, una presencia prohibida. Su forma era humanoide, pero al mismo tiempo imposible de definir. Parecía sólido, pero temblaba como una sombra inestable. Su cuerpo era un vórtice de energía púrpura y negra, con ecos de voces distorsionadas saliendo de él como si el alma de miles de mundos rotos gritaran desde dentro. Mierda, y susurré, dando un paso atrás instintivamente. Mark se tensó al instante, y su visor se iluminó como árbol de Navidad en modo alerta máxima. Vio los datos flotar frente a él, y entonces lo dijo. Una segunda ruptura dimensional y dentro de una ruptura dimensional. Nos quedamos congelados. Eso era catastrófico. Este mundo y este plano intermedio y no va a aguantar, añadió Mark, con la voz más seria que jamás le había escuchado. Si no estabilizamos la tendencia de energía del desastre, este mundo va a dejar de existir. Literalmente. Será devorado por el vacío y colapsará en un parpadeo. Lo miré con los ojos bien abiertos. Mi garganta se cerró. No podía ser y acabábamos de empezar a planear. Pero Darkseid no parecía tener intención de darnos tiempo. Su presencia distorsionaba incluso los pensamientos. Era como si la lógica y la razón se desmoronaran a su alrededor. Gritaba sin hablar, y hablaba sin sonido. Mark me miró directo a los ojos, y lo entendí todo en su mirada. Escucha. Su voz fue firme. Voy a distraerlos. No puedo matarlos, no a ellos. Están fuera de la red del tiempo, fuera de mi jurisdicción. No puedo devolverlos a su dimensión original porque no tengo idea de cuál es. Solo puedo ganar tiempo. ¿Y qué quieres que haga yo? Pregunté, con el corazón golpeando como un tambor. Busca a Tatsumaki. Y encuentra a Me Pica un Pulmones. Son los únicos cuya energía no puede ser leída ni suprimida por este tipo de entidades. Son nuestras únicas cartas en este juego roto. ¿Y tú qué? Insistí, ¿te vas a lanzar contra una tormenta viva? Eres fuerte, pero no inmortal. Mark sonrió. Su cuerpo empezó a cargar energía a una velocidad aterradora. Sus ojos brillaban con una mezcla de resolución y rabia contenida. No me subestimes. Recuerda quién soy. Se lanzó hacia Darkseid sin esperar respuesta. Como un misil viviente atravesando el caos, chocó con la criatura en un estallido de energía pura. El vacío tembló, la dimensión crujió y un remolino de colores imposibles giró alrededor del impacto. Todo se sacudió como si estuviéramos dentro de una tormenta cósmica. Tienes poco tiempo. Escuché su grito, antes de que el sonido se disolviera en ondas de distorsión. Entendido. Grité de vuelta, aunque dudaba que pudiera oírme. Sin perder un segundo, comencé a correr a través del plano colapsado. Mi objetivo estaba claro. Volver a mi base, localizar a Me Pica un Pulmones, y encontrar a Tatsumaki. Corrí por plataformas rotas, pasillos formados por fragmentos de realidades superpuestas, y salté entre recuerdos de mundos que ya no existían. Cada paso era un desafío. El caos me susurraba cosas, me tentaba a rendirme, a quedarme en este limbo. Pero no. No podía dejar que mi mundo colapsara. Después de unos minutos eternos, finalmente vislumbré una esfera de energía azulada. Mi base dimensional, flotando en medio de la nada, protegida por una cúpula reforzada. Me lancé hacia ella con toda mi fuerza. Tatsumaki. Pulmones, despierten. Grité mientras cruzaba el portal de entrada. Dentro, los encontré.
Tatsumaki estaba flotando, con su cabello verde agitándose y expresión molesta como siempre. Estaba tratando de hacer levitar varios objetos, pero no lograba enfocar. Su poder era caótico, como una tormenta sin dirección. Me pica un pulmones, el peluche de Metal Sonic con ojos cansados y una voz que parecía salida de un doblaje mal sincronizado, estaba ahí rascándose la espalda con una cuchara. ¿Qué pasa, jefe? ¿Hora de patear traseros multiversales? Dijo, girando su cabeza de felpa hacia mí. Sí. Y esta vez es literal. Exclamé, jadeando. Una anomalía entró a la ruptura dimensional. Mark está peleando solo. Tenemos que ayudarlo antes de que todo explote. Ambos se activaron al instante. Tatsumaki bajó de su meditación con los ojos decididos, mientras Me pica un pulmones comenzó a cargar su núcleo de energía no rastreable. Hora de la acción, murmuré, mientras abría el canal de energía y comenzaba a preparar el salto dimensional de regreso. Porque esta vez y no íbamos a permitir que nuestro mundo desapareciera sin pelear. Base de Eggman, dimensión distorsionada, en conflicto y... Las vibraciones eran insoportables. Las paredes temblaban, las alarmas sonaban, y los sistemas internos de defensa de Eggman estaban colapsando uno por uno. El mismísimo Darkseid, el tirano de Apocalypse, había descendido como un meteoro sobre la dimensión distorsionada, dispuesto a erradicar cualquier posibilidad de resistencia antes de que la ecuación antivida pudiera ser anulada por el poder opuesto, la Esmeralda Maestra. La base que había sido construida por el Eggman original, y reforzada por sus múltiples variantes multiversales, ahora era el blanco de la ira de uno de los seres más peligrosos del multiverso. Darkseid descendió lentamente, con las manos cruzadas a la espalda, la mirada fría, y esa aura púrpura oscura que distorsionaba el espacio a su alrededor. Su voz, como una explosión calmada de trueno, retumbó en los cielos. La esperanza es una enfermedad. La Esmeralda Maestra y es la cura final. Mi ecuación será absoluta. Pero justo antes de que sus rayos Omega impactaran el núcleo de la base y Flash apareció con un chispazo rojo, golpeando a Darkseid con una fuerza que dobló el aire. El impacto fue violento, pero no suficiente. Darkseid ni se inmutó. Giró lentamente, y con un simple movimiento, lo tomó del cuello. Insignificante y... Fue entonces que Superman llegó desde las alturas, atravesando la atmósfera como un proyectil de justicia. Suéltalo, Darkseid. Rugió, estampando su puño contra el rostro del tirano. Darkseid retrocedió unos pasos, no por el daño, sino por el impacto mismo. Sin embargo, antes de responder, otro ser descendió del cielo. Al principio parecía otro Superman, pero su aura era diferente. No tenía la S. Su traje era más tosco, con tonos oscuros, y sus ojos irradiaban una luz blanca antinatural. Era Mark, el vigilante dimensional, en su forma de contención. ¿Otro kryptoniano? Gruñó Darkseid, con desdén. No soy de Krypton, dijo Mark con una calma perturbadora. Soy de todas partes y de ninguna. Y sin dar más tiempo, se lanzó directo a la cara de Darkseid, iniciando una pelea que quebró el suelo, el aire y la misma lógica de la dimensión. Mientras tanto, lejos del campo de batalla, tú Silver, aunque ahora más poderoso y con tus habilidades selladas temporalmente avanzabas por las zonas subterráneas de la dimensión, acompañado por Prototype Blaze, quien abría paso entre las grietas con fuego azul brillante. ¿Estás seguro de que Me pica un pulmones y Tatsumaki están en tu base? Preguntó Blaze con seriedad. Sí. Esa base estaba sellada con energía pura, y solo ellos pueden ayudar a equilibrar esta locura dimensional. Si Mark detiene a Darkseid y nosotros tenemos que sellar la ruptura. Por los pasillos rotos, Blaze destruía centinelas, robots y anomalías espaciales que surgían como errores en la realidad. De pronto, ambos llegaron a la compuerta principal de tu base secreta. La abriste manualmente, con las manos temblando de ansiedad. Y allí estaban Tatsumaki, aún entrenando con una columna de gravedad artificial, y Me pica un pulmones, meditando sobre una roca flotante, como si hubiera absorbido demasiado poder y ahora necesitara contenerlo. Despierten, chicos. El mundo está a punto de colapsar, gritaste. Tatsumaki levantó la vista. Colapsar. Tarde. Ese tipo con nombre de desodorante ya lo está haciendo. Es Darkseid. Corrigió Me pica un pulmones, poniéndose de pie y sonriendo con confianza. Pero no importa. Vamos a romperle los esquemas. Mientras Blaze aseguraba los perímetros, tú reuniste a ambos. Escuchen.
Eggman ha creado un bucle con la energía de la ecuación antivida. Está distorsionando realidades y trayendo villanos de múltiples dimensiones. La esmeralda maestra está aquí, pero no podemos usarla sin estabilizar primero la grieta. Para eso y necesito que ustedes sean mis pilares. Tatsumaki flotó en el aire con los brazos cruzados. Dices eso y todavía no me enseñaste cómo lanzar más de 3 enemigos al mismo tiempo sin desmayarme. ¿Qué te hace pensar que podré aguantar una grieta? Porque tienes corazón. Y rabia. Eso basta, dijiste, con una sonrisa. Y me pica un pulmones, estirando los brazos, replicó. ¿Y yo qué hago? Tú serás el ancla dimensional. Te conectaremos a través de Blaze a la esmeralda maestra, y así podrás canalizar la energía para sellar la grieta. Solo tú puedes hacerlo, porque no fuiste creado en este mundo. No tienes límites definidos. El plan estaba en marcha. Afuera, Mark luchaba con todo su poder contra Darkseid, resistiendo cada golpe de la ecuación antivida con una voluntad superior. Y ahora, tú, Tatsumaki y me pica un pulmones iban rumbo a cambiar el destino y sellar la ruptura antes de que el multiverso entero se partiera en pedazos. Antes de salir, el silencio en el umbral de tu base fue roto por un estremecimiento extraño. Un pulso oscuro vibró en el aire, y de la nada se abrió un portal al vacío, la dimensión intermedia que conecta las realidades, gobernada por el flujo puro de la entropía y el caos. Tus ojos se abrieron de par en par. No, y aún no estás lista. Tatsumaki, flotando con energía psíquica a flor de piel, miró el portal con una mezcla de miedo y deseo. Ella quería luchar, lo sabías, quería probarse. Pero sus poderes aún no estaban refinados, aún no dominaba la canalización con precisión y si algo fallaba, podría ser consumida por la misma energía que intentaba usar. Así que actuaste. Rápido. Sin avisar. Con un impulso, canalizaste un leve destello de tu telequinesis, y la noqueaste limpiamente con un golpe certero al cuello. La atrapaste en el aire, suavemente, como un padre atrapando a su hija antes de una caída. Luego la miraste, con pesar, pero con firmeza. Perdóname, Tatsu. Algún día lo entenderás. Con un leve giro de tu muñeca, lanzaste su cuerpo inconsciente dentro del portal al vacío, sellándolo de inmediato con un sello energético de Blaze. Un lugar donde el tiempo no fluía igual y donde estaría segura y por ahora. No hay espacio para errores hoy. Volteaste con decisión y gritaste. Me pica un pulmón, nos vamos. Él ni siquiera cuestionó lo que vio. Simplemente asintió y saltó a tu lado mientras ambos salían disparados del hangar, rompiendo la barrera del sonido, dejando una estela blanca y azul tras de ustedes. A lo lejos, los cielos eran un campo de batalla en caos puro. El horizonte era rojo y púrpura, la energía de la ecuación antivida se entrelazaba con los restos del cielo normal. Mark seguía peleando con Darkseid, y la Liga de la Justicia había llegado para apoyarlo. Superman, Wonder Woman, Green Lantern, incluso Batman, todos luchaban con todo lo que tenían pero la fuerza de un dios es difícil de contener. Yo voy con Mark, dijiste, girando en el aire. Tú encárgate de rescatar a la resistencia. ¿Y si me atacan? No preguntes. Si alguien se interpone, noquéalo. Con todo. Me pica un pulmón, rió y respondió. Eso quería escuchar. Y así, se separaron. Él fue hacia el norte, directo al corazón del colapso donde Eggman había aprisionado a buena parte de la resistencia, incluidos Sonic, Tails, Shadow, Blaze original, Whisper, Tangle y los demás. Él era su única esperanza. El caos había tomado todo. Tú, en cambio, fuiste hacia el campo de batalla central. Tu cuerpo atravesó un muro de energía distorsionada y en segundos te encontraste en medio de la destrucción. El suelo era un campo de cenizas. Las montañas flotaban en el aire, invertidas. Pedazos de realidades colapsadas caían como escombros de cristal negro. Y ahí estaba él y Darkseid. Su mano alzada, sosteniendo a Green Lantern por el cuello, la energía Omega a punto de estallar. Pero Mark se interpuso con un grito brutal, lanzando una ráfaga de puños y energía que lo obligó a soltarlo. Darkseid. Gritaste, cargando con todo el poder que habías reunido desde que renaciste en este mundo. Tu cuerpo ardía con la energía de Dom, del Super Saiyajin fase 2, y los últimos restos de energía dimensional del vacío. Una fusión inestable pero perfecta. Te estrellaste contra su costado con una onda expansiva tan grande que derribó los restos flotantes del cielo mismo.
Darkseid giró, mirándote por primera vez directamente. Tú no eres de este mundo pero tampoco eres de ninguno, dijo, mientras la oscuridad se arremolinaba detrás de él. Y tú me dijiste, flotando frente a él, tus ojos encendidos. No vas a destruir nada más hoy. Mark, respirando con dificultad, se posicionó a tu lado. Al fin, hermano. Esto se siente como los viejos tiempos. Nunca tuvimos viejos tiempos, Mark. Dale. Dramático como siempre. La batalla final por el equilibrio estaba por comenzar. Mientras tú y Mark encaraban a Darkseid, Me Pica un Pulmón ya había llegado al sitio de contención de la resistencia y listo para liberar a todos los héroes del multiverso y terminar lo que había comenzado. Y aunque sabías que esto era una locura era el único camino para salvar la realidad. El silencio era sepulcral, interrumpido solo por el zumbido de generadores energéticos y las esporádicas descargas de las jaulas de energía. Dentro de ellas estaban prisioneros algunos de los más importantes miembros de la Resistencia: Sonic, Tails, Shadow, Blaze Original, Tangle, Whisper, Fiona, Shade, Alex, Dante, y muchos otros. Todos debilitados, conectados a sistemas que drenaban sus habilidades para alimentar las máquinas de Eggman. Pero entonces ¡boom! Un muro entero fue hecho trizas por una explosión azul brillante. Entre el humo y los escombros, emergió una figura y Me Pica un Pulmón. «Hora de despertar, campeones», gritó con su voz metálica distorsionada. Los sistemas de defensa se activaron de inmediato. Desde lo alto, descendieron los únicos 3 guardianes que quedaban en esa zona: Metal Sonic, Sage y la Cream malvada, Thalia, aún con su tétrica sonrisa. Metal Sonic fue el primero en atacar, lanzándose con una velocidad supersónica que rasgó el aire. Pero Me Pica un Pulmón había llegado preparado. Sus brazos se transformaron en 2 espadas de energía, y los primeros choques sacudieron el suelo entero. Clan. CHZZZZK. Sage apareció tras él, intentando atraparlo en una red de código digital, tratando de reprogramarlo al instante. Pero Pulmón respondió creando un campo anti-interferencia con los núcleos de los sistemas que había absorbido durante su viaje por los laboratorios. Cream, Thalia, mientras tanto, se mantenía al margen, evaluando el terreno con una sonrisa torcida. Vaya y qué tierno. ¿Crees que vas a salvar a todos tú solito? No lo creo. Lo voy a hacer. Rugió él, lanzándose con una onda de choque hacia ella. La batalla fue brutal. A pesar de su inferioridad numérica, Me Pica un Pulmón se movía con una precisión letal. Cada golpe estaba calibrado para ser letal o desestabilizante. Golpeó a Metal Sonic hasta incrustarlo en una pared, destruyó el sistema principal que controlaba las jaulas y liberó a los primeros 3 prisioneros: Sonic, Shadow y Blaze. Rápido. Despierten a los demás y corran. Yo los cubriré. Gritó mientras se enfrentaba al mismo tiempo a Sage y Cream. Tails, aún débil, logró hackear los controles restantes. Uno a uno, los héroes fueron saliendo, tambaleándose pero listos para volver al combate. La Cream del mundo original ayudó a su contraparte inconsciente y a Tangle a levantarse. Pero entonces, un chillido mecánico resonó. Metal Sonic se reformó, más rápido que antes. Sage estaba activando un protocolo final. Thalia comenzaba a cargar energía oscura. Me Pica un Pulmón nos reunió a todos. Ya basta. Rugió. Este es el fin de la línea. Se dio vuelta, su pecho brillando con una energía caótica e inestable. Iba a sobrecargar su núcleo. Corran, maldita sea. Fue lo último que gritó. Y luego, con una luz cegadora y una onda expansiva azul incandescente, y se autodestruyó. La explosión fue tan precisa que solo afectó el nivel de contención y a los 3 guardianes. Nada más. Ni siquiera una esquirla tocó a los prisioneros liberados. Todos escaparon corriendo por el túnel que Tails había activado. Y al llegar a la superficie, sorpresa. Pesadilla. Guerra. El cielo ardía. La realidad estaba colapsando en sí misma. Y ahí estaban todos los villanos reunidos. Eggman, Infinite, Scourge, Finitivus, decenas de Badniks gigantes, los Metal duplicados, y varios Eggbots de élite. Y al frente, Darkseid, enojado como nunca antes, peleando contra Silver, Mark, Superman, Wonder Woman, y otros de la Liga de la Justicia. Las ondas de la ecuación antivida se mezclaban con la energía cósmica y las fuerzas dimensionales.
Sonic, aún jadeando, miró la escena. No puede ser y no podemos ganar esto. Pero alguien más llegó en ese instante. Una silueta oscura descendió desde las montañas flotantes, envolviéndose en llamas azules y negras. Shageta. Sus ojos brillaban con decisión, sus manos ya sellaban posiciones con una velocidad sobrehumana. Ya basta. Gritó con voz potente. No dejaré que nos borren. Activó jutsus prohibidos, uno tras otro. Sombras cortantes del alma celestial, cadenas del vacío impenetrable, sellos gemelos del dragón de luz y tinieblas. Una tormenta espiritual emergió de su cuerpo, creando una barrera que bloqueó parte de la energía de la antivida. Con un rugido animal, se lanzó directamente contra los villanos, enfrentando a decenas él solo. Sonic se incorporó. Shadow preparó su Chaos Spear. Blaze encendió su cuerpo. Tails voló junto a Whisper y Tangle. La resistencia ya estaba de vuelta. Y ahora la guerra por la realidad había comenzado de verdad. En medio del caos absoluto, la resistencia se reagrupaba lo mejor que podía. A pesar de estar desordenados, heridos, con las emociones al límite y sin tiempo para estrategias perfectas, cada miembro dio todo de sí. Tails gritaba órdenes a través de su comunicador dañado, con el pelaje manchado de hollín. Amy, con su martillo destrozado en el extremo, lo sostenía con fuerza como si fuera una extensión de su alma, golpeando con precisión quirúrgica a cualquier enemigo que se acercara. Vector y Espio hacían lo posible por mantener la línea, mientras Charmy zumbaba entre enemigos, distrayéndolos con granos de caos explosivos improvisados. Cream, la verdadera, se cubría tras los escombros con lágrimas cayendo por sus mejillas, no de miedo, sino de impotencia. La imagen de su otra versión, Thalia, se le clavaba en la mente como una espina envenenada. No quería pelear, pero si tenía que hacerlo para proteger a sus amigos, lo haría. La pequeña se puso de pie, sacó una pequeña pistola de energía que Tails le había dado para emergencias y comenzó a ayudar a evacuar a los heridos. Mientras tanto, en el otro frente, el cielo mismo parecía quebrarse bajo la presencia de Darkseid. Su aura negra con tonos púrpura se expandía como una mancha de aceite sobre el mundo, y sus ojos rojos resplandecientes eran como faros del apocalipsis. Silver usaba cada gramo de su telequinesis para mantenerlo a raya, deteniendo a duras penas los Omega Beams que destruían todo a su paso. Shageta, con sus jutsus prohibidos activados, tenía el cuerpo envuelto en un aura rojiza, con venas negras marcando su piel como si estuvieran drenando su vida a cambio de poder. Sus movimientos eran un borrón, apareciendo tras Darkseid con una espada de energía y luego reapareciendo al frente para bloquear un ataque dirigido a Superman. Mark, con su traje rasgado, flotaba con los puños cerrados, mirando al titán con una furia contenida. El suelo a su alrededor flotaba por la intensidad de su energía, y cuando se lanzó al ataque, lo hizo como una estrella fugaz invertida. Impactó contra Darkseid con tanta fuerza que el terreno tembló y la atmósfera se fracturó por un segundo. La Liga no se quedó atrás. Wonder Woman lo atrapó con el lazo de la verdad, aunque solo por unos segundos. Batman, con una armadura mejorada, usó proyectiles hechos con kriptonita alterada y radiación mágica. Y Green Lantern construyó una prisión gigantesca de energía esmeralda que apenas logró contenerlo por unos instantes. Pero Darkseid se liberó, más enojado que nunca. Su voz era como un trueno mezclado con odio puro. Este mundo será mío. Ni su unión ni su sacrificio pueden detenerme. Mark miró a los lados. Silver estaba de rodillas, agotado. Shageta sangraba por la nariz. Superman y Wonder Woman estaban cubiertos de polvo, jadeando. Sí pueden, maldito. Pero no solo, susurró Mark, levantándose con una energía nueva. Todos. Denlo todo. Es ahora o nunca. Y con ese grito de guerra, la batalla entró en su clímax. Cada golpe podía significar el fin o la salvación. Cada movimiento contaba. La guerra por el multiverso había comenzado realmente. Perfecto, continuaré la historia desde la perspectiva de los Eggmans y luego con la gran batalla final contra Darkseid, respetando el tono, los carismas y el estilo que venimos trabajando. Vamos allá. Perspectiva de los Eggmans. Esto no puede estar pasando, y gruñó el Eggman original, observando las pantallas holográficas parpadear. ¿Cómo pueden estar ganando? Eggman Nega dio un paso adelante, con sus gafas brillando a causa de las chispas de los sistemas sobrecargados. La resistencia se está reorganizando más rápido de lo que anticipamos. Y esos metahumanos y la Liga de la Justicia.
Nunca los calculamos en nuestras ecuaciones. Y Maki, dijo el Eggman del universo oscuro, con tono grave, ese vigilante maldito no solo es un problema, es un desequilibrio andante. No podemos quedarnos aquí. Eggman Alpha, el más tecnológico de todos, manipulaba su consola con rapidez. No tenemos salida. Si la resistencia gana, caeremos. Y si Darkseid gana y también nos aniquilará por ser prescindibles. No somos sus aliados. Solo sus herramientas. La retirada. Rugió el original. Eggman Alpha, abre el portal a tu dimensión. Ahora. Una luz roja los envolvió. Los villanos que quedaban, incluyendo a Dahlia, la Cream malvada, Finitegus y Metal Sonic, se replegaron como piezas de ajedrez arrastradas por una fuerza superior. En cuestión de segundos, todos ellos fueron absorbidos por el vórtice que los llevó a la dimensión alfa, dejando el campo de batalla vacío y salvo por el caos central. Campo de batalla frente a Darkseid. Una explosión de energía oscura sacudió los cielos. Darkseid, con su armadura resquebrajada y su aura fluctuando, lanzaba rayos Omega en todas direcciones. Pero algo había cambiado. Por primera vez Id parecía acorralado. «Venga, grandulón, que no te queda más que arrogancia», gritó Sonic, esquivando un rayo mientras daba un salto mortal. Su tono bromista contrastaba con la tensión del momento. «¿No que eras invencible?». Shageta apareció entre el humo, con sangre en los labios, pero una sonrisa confiada. «Solo hay un invencible aquí y no eres tú». «¡Ah!», gritó Silver, levantando una oleada de escombros con su telequinesis y lanzándolos como un proyectil titánico. «Esto es por cada amigo que lastimaste». Superman, con la capa hecha jirones, aterrizó al lado de Batman, ambos agotados pero firmes. Wonder Woman, con su lazo brillante, había logrado atrapar por momentos uno de los brazos de Darkseid, quien rugía de furia. «Mark. Ahora», gritó Batman. Mark no respondió con palabras. Simplemente voló directo a la cara de Darkseid, con un puñetazo cubierto de energía dimensional. El impacto fue tan potente que el suelo se quebró como un cristal bajo presión. «No permitiré que destruyas otro mundo. Ya no más», bramó el vigilante. Shageta se colocó al lado de Silver, con los ojos resplandeciendo por completo, sus jutsus prohibidos liberando fuego y sombras a la vez. «Vamos a empujar juntos». «Con gusto», dijo Silver. Sonic, en ese instante, se transformó en Super Sonic, su aura dorada brillando intensamente. Flash apareció a su lado con una sonrisa. «Te tardaste, erizó. ¿Celoso de mis entradas dramáticas?». «Un poco». Ambos atacaron al unísono. La energía positiva del grupo empezó a presionar a Darkseid, como si el mismo universo estuviera ayudando. «Todos a una», gritó Wonder Woman. «Por la resistencia», añadió Tails, desde el aire, piloteando un nuevo tornado armado. Darkseid retrocedía. Por primera vez, los villanos se habían ido y él estaba solo. Una tormenta dimensional se alzaba a su alrededor. Mark gritó con toda su fuerza. «Este no es tu universo, Darkseid. Y jamás lo será». Y con un último grito colectivo, todos los héroes, la Resistencia, la Liga, Silver, Shageta, y el Vigilante atacaron en un último esfuerzo para sellar al tirano del Apocalipsis. 2 días después. Silverus, después de eso, esos chicos de la Liga, no sé cómo se llaman, y ese tipo, eso fue lo mejor y a la vez lo pero en fin, que estaba diciendo. Con Shageta en la noche. Shageta estaba sumido en un profundo sueño, o al menos eso parecía. A su lado, Whisper dormía tranquilamente, abrazándole de manera protectora, como si el mundo entero pudiera caer a su alrededor, pero ella estaba ahí, vigilante y calma. Sin embargo, Shageta no compartía esa paz. Sus pensamientos se veían atrapados en un remolino de emociones, su mente luchando por encontrar algo que le diera consuelo. Pero en ese momento, algo comenzó a suceder. En su sueño, la atmósfera era oscura, como una niebla espesa que envolvía todo a su alrededor. No podía ver nada, solo sentía la presencia de alguien cercano. Un silencio pesado llenaba el aire. De repente, una figura apareció, caminando con paso firme hacia él. No necesitaba verla para saber quién era. Era Silver. Shageta intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. Sentía como si su propio ser estuviera siendo arrastrado hacia el abismo. Silver avanzaba lentamente, su rostro impasible, pero había algo en sus ojos, una intensidad que Shageta nunca había visto antes.
Algo en su mirada le hacía estremecer. No, y susurró Shageta, pero su voz parecía ahogada, como si fuera incapaz de salir de su garganta. Silver extendió su mano hacia él, y Shageta trató de retroceder, pero no podía. La fuerza de la pesadilla lo mantenía paralizado, atrapado en la visión de lo que estaba por suceder. Sin previo aviso, Silver lo atravesó con su brazo, el puño perforando su pecho de manera brutal. Shageta sintió un dolor agudo que le recorrió el cuerpo, pero lo peor estaba por venir. La sensación era indescriptible, como si estuviera perdiendo todo, como si su alma estuviera siendo desgarrada por la violencia de ese golpe. No podía gritar, no podía moverse, solo podía ver cómo la sangre fluía de su herida, empapando su pecho y la tierra bajo él. La imagen de Silverlo observando sin piedad mientras la vida se le escapaba fue lo único que vio antes de que todo se desvaneciera en una oscuridad total. Pero eso no fue todo. Mientras la neblina se dispersaba, Shageta vio algo aún más aterrador. Whisper estaba allí, de pie, mirando a Silver, y antes de que pudiera entender lo que estaba sucediendo, Silver volvió a moverse. De un solo gesto, la atravesó con la misma frialdad que con él, dejando a Whisper caer al suelo sin vida. Shageta intentó moverse, gritar, hacer algo para detenerlo, pero su cuerpo seguía inmóvil, como una marioneta sin hilos. Y luego, como si no fuera suficiente, Shageta se vio a sí mismo, ya sin vida, tirado sobre el suelo, su rostro reflejando la misma expresión de dolor que sentía al ver a Whisper caer. Fue como si todo lo que había querido proteger, todo lo que había luchado por mantener, hubiera desaparecido en un solo instante, y la figura de Silver seguía allí, mirando hacia él, como si nada importara. Shageta gritó en su mente, desesperado, pero sus palabras nunca llegaron a salir. Solo escuchó el eco de su propio sufrimiento mientras veía cómo todo lo que amaba se desmoronaba ante sus ojos. La figura de Silver desapareció en la oscuridad, dejándolo solo con sus pensamientos y el vacío de su propia impotencia. De repente, un fuerte suspiro rasgó el aire. Shageta se despertó de golpe, el sudor frío cubriéndole la frente. Miró a su alrededor, y la sensación de terror y desesperación se disolvió lentamente cuando vio que estaba en su habitación, con Whisper a su lado, abrazándolo. La realidad parecía irreal, como si su mente aún estuviera atrapada en las pesadillas que acababa de experimentar. Se levantó de la cama, respirando con dificultad, su cuerpo temblando levemente. Miró a Whisper, aún dormida, ajena a la angustia que acababa de vivir. Pero Shageta no podía dejar de preguntarse. ¿Por qué lo había soñado? ¿Por qué Silver lo mataba a él, a Whisper, a todo lo que él era? ¿Por qué había visto ese futuro, ese fin? Su mente estaba hecha un lío, las preguntas se atropellaban en su cabeza, pero lo que más le perturbaba era lo que ya sabía. Él y Silver eran lo mismo. Eran dos versiones de una misma persona, dos lados de una misma moneda, y eso lo aterraba más que cualquier cosa. ¿Por qué se mataría a sí mismo? ¿Por qué destruiría a los que amaba, si lo único que deseaba era protegerlos? Shageta se levantó de la cama con dificultad, caminó hasta la ventana y miró al cielo estrellado. El viento frío acarició su rostro, pero no le dio consuelo. Algo en su interior le decía que había más de lo que entendía, que las respuestas no llegaban fácilmente. Pero lo único que podía hacer ahora era esperar. Esperar y asegurarse de que ese futuro que había visto no fuera el que realmente se cumpliera. Pero esa noche, las preguntas seguirían rondando en su mente, como sombras que nunca desaparecerían. Y mientras observaba la luna en lo alto, una única palabra resonó en su cabeza. ¿Por qué? Fin del capítulo 59.